Buenas tardes, hermanos. Qué bueno verlos un fin de semana más, así verlos no específicamente, ¿verdad? Pero estar con ustedes, estar ayudando con esos estudios de alguna forma, aunque no sea presencial. Y vamos a continuar con nuestros estudios de los sábados, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a ver sobre las funciones que Cristo ejerce como Salvador. Entonces vamos a ver que habían 3 funciones que Cristo ejerce como Salvador, pero ¿cuáles son esas? Entonces es lo que vamos a estudiar hoy. Y para comenzar ese estudio vamos a orar, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, entonces necesitamos de la ayuda de Dios para poder comprender, para poder entender su palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos has acompañado durante toda esa semana, gracias porque hemos llegado hasta aquí, gracias porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Y pedimos para que tú nos des el entendimiento necesario, Señor, para comprender quién era Cristo, cuáles fueron sus funciones como Salvador, Señor. Nosotros te pedimos para que podamos aprender más con Cristo, con tu Hijo amado, y que nosotros podamos parecernos cada vez más a Él, que podamos cada día estudiar quién Él era y cómo es que nosotros podemos parecernos a Él. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que podamos glorificarte en todo momento. En nombre de Jesús. Amén. Disculpen el ruido. Bueno, vamos a ver qué funciones Cristo ejerce como Salvador. Nosotros vamos a ver que Cristo ejerce como Salvador 3 funciones. El primero es como profeta, después el segundo es como sacerdote y como rey. Esos eran los oficios más importantes entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a ver que Cristo ejerce esas funciones, tanto en su estado de humillación, que vemos que ya hemos estudiado antes, que es cuando Él se hizo hombre. Entonces ese fue su estado de humillación, el Dios Todopoderoso hacerse hombre y venir a la tierra, cuanto en el estado de su exaltación, que es cuando Jesús resucita y Él asciende al cielo, ¿verdad? Entonces Cristo como Salvador ejerce esos 3 oficios que eran muy importantes en el Antiguo Testamento para Israel. Y estos 3 oficios, ellos eran distintos. El profeta hablaba las palabras de Dios al pueblo. El sacerdote ofrecía sacrificios, oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Y el rey gobernaba sobre el pueblo como representante de Dios en la tierra. Entonces, estos 3 oficios representaban la obra de Cristo de varias maneras. En consecuencia, nosotros podemos volver a colocar nuestra atención en la obra de Cristo, pero esta vez vamos a ver su obra a través de estos 3 oficios. Y vamos a ver que Cristo cumple estos 3 oficios de la siguiente manera. Cristo es profeta, ¿por qué? Porque Él nos revela a Dios y nos transmite la palabra de Dios. Cristo como sacerdote, que ofrece tanto a Dios un sacrificio en nuestro nombre, como Él es el mismo sacrificio ofrecido. Y como rey, porque gobierna la iglesia y también al mismo tiempo el universo. Entonces vamos a estudiar cada uno de esos oficios de Cristo de manera más detallada. Hoy vamos a ver a Cristo como un profeta, y en el siguiente estudio vamos a ver creo que con Catherine, el oficio de sacerdote y rey. Cristo como sacerdote y rey. Entonces, ¿cómo es que Cristo ejerce la función de profeta? Cristo ejerce la función de profeta al revelar por medio de su palabra y de su espíritu el evangelio, por Él ser el mismo verbo divino. Nosotros vamos a ver en Juan capítulo 1 que dice que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Entonces se refiere a Jesús. Entonces él mismo era el verbo divino, y Él también era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento muchas promesas por parte de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos transmitían la palabra de Dios al pueblo. O sea, ellos eran un intermediario entre Dios y el pueblo de Dios.
El profeta era aquel usado por Dios para traer su palabra al pueblo. Y nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento que Moisés fue el primer profeta que nosotros podemos ver en la Biblia. Él fue aquel que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es conocido como el Pentateuco, Penta de 5, entonces 5 libros. Él fue el primer profeta y fue el que escribió esos 5 libros. Entonces vamos a ver ahí el primer profeta, que fue Moisés. Y él predijo también en el Antiguo Testamento, como era un profeta, él dijo que un día vendría otro profeta como él. Moisés dijo eso. Y nosotros vamos a ver eso en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Pueden buscar ahí en sus Biblias este pasaje. Que vamos a ver que hay generalmente el Nuevo Testamento cita algunos pasajes del Antiguo Testamento para traer su significado. Muchas veces el Nuevo Testamento hace eso. Entonces vamos a ver donde se habla de esa predicción de Moisés en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio y en el Nuevo Testamento está en Hechos. En Deuteronomio 18, 15 al 18 dice así: El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste: No quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo: Esto que dicen está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Entonces aquí vemos que la promesa viene del propio Dios, ¿verdad? Porque toda revelación venía de Dios. Entonces Moisés estaba diciendo aquello que Dios le estaba diciendo a él para comunicar, que sería que iba a surgir un profeta como Moisés. Y vemos que la misma promesa se vuelve a recordar en el Nuevo Testamento, en Hechos 3, 22. Si quieren abrir ahí también. Hechos 3, capítulo 3, versículo 22. Y va a decir así: Porque Moisés dijo: El Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Entonces aquí vemos un texto del Antiguo Testamento donde Moisés está diciendo, Dios está diciendo que va a levantar un profeta como yo. Y vemos en el Nuevo Testamento que recordamos aquella profecía, ¿verdad? Que surgiría un profeta como Moisés. Y cuando nosotros paramos, nosotros sabemos que el cumplimiento de esa promesa es Jesús, ¿verdad? Él es el profeta que Dios iba a levantar. Sin embargo, cuando nosotros paramos un poco para estudiar los evangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que Jesús no es solamente presentado como un profeta semejante a Moisés, porque generalmente quien le llamaba a Jesús como un profeta significaba que lo conocía muy poco. Por ejemplo, vemos una parte del evangelio que se dice así: Jesús, Jesús pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Y las personas dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. O sea, lo comparaban con algunos de los profetas, tipo, no lo conocían bien, entonces dicen, debe ser uno de los profetas. Y también vemos que cuando, por ejemplo, Jesús le contó a la mujer samaritana en el pozo un poco sobre su vida, ¿verdad? Jesús le dice un poco sobre su vida a la mujer samaritana, aquello que ella había hecho en su vida pasada, y ella le respondió de inmediato que entendía que él era un profeta. Ella dijo, ¿verdad? Yo veo que eres profeta. Pero ella no sabía mucho sobre él hasta entonces. Entonces, cuando alguien llamaba a Jesús de profeta, significaba que no lo conocía tan bien. Y entonces no era la única palabra para describir a Jesús, por así decirlo. No era una designación básica de Jesús o que se usaba comúnmente.
para describir a Jesús como un profeta. Él también no lo usaba con mucha frecuencia, tipo, yo soy el profeta. Pero nosotros vemos que quien le llamaba de profeta era una persona que no lo conocía mucho, que no tenía intimidad, que no eran muy cercanos. Entonces dice, debe ser un profeta. Y nosotros vemos que sí, Jesús era un profeta, pero nosotros vemos que él no era un profeta o no era el profeta, ¿verdad? En Hebreos vamos a ver lo que él dice. Él no llegaba al nivel de Moisés, Moisés no llegaba al nivel de Jesús, ¿sabe? Porque Jesús era un profeta diferente, aunque decía la promesa, ¿verdad? Dios va a levantar un profeta como yo, Moisés dijo, Dios va a levantar un profeta como yo. Nosotros sabemos que Jesús no es específicamente igual a Moisés, sino que él es un profeta completo, ¿verdad? Y vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a esperar a que abran sus Biblias. Y vemos que Jesús no era un profeta cualquiera, ¿verdad? Porque a lo largo de la historia del Antiguo Testamento vamos a ver que Jesús levanta profetas, o sea, levanta intermediarios para llevar su palabra. Porque Dios siempre estaba hablando con su pueblo y lo hacía a través de profetas. Pero Jesús no era cualquier profeta y vamos a ver eso. Entonces en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. No le llama de profeta, dice por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces con eso ya quiere decir aquí que Jesús no era cualquier profeta, ¿verdad? Él era la imagen misma de lo que Dios es, entonces Él es mucho más. Entonces estamos viendo que este pasaje no llama a Jesús como profeta, porque a pesar de que sí, Él era el profeta predecido por Moisés, Él era infinitamente mayor de que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué es que Él era mayor que esos profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos razones. La primera es porque Él es sobre quien fueron hechas las profecías del Antiguo Testamento. Y segundo, porque Jesús no era meramente un mensajero de la revelación de Dios, sino que Él mismo era la fuente de la revelación de Dios. Entonces vamos al primer punto. ¿Por qué es que Él era mayor que los profetas del Antiguo Testamento? Porque Él es sobre quien fueron hechas las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló a los dos discípulos en el camino de Emaús, vemos que cuando Él resucita se presenta delante de dos discípulos que ellos no reconocían quién eran en aquel momento, y los condujo a través de todo el Antiguo Testamento, mostrándoles las profecías que enseñaban sobre Cristo. Y Él dice así, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explicó lo que acerca de Él era escrito en todas las escrituras, dice en Lucas. Entonces Él fue mostrando a esos dos discípulos en el camino de Emaús sobre las promesas, las profecías que tenían sobre Cristo. Y les dijo a estos discípulos que ellos eran lentos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, mostrando que era necesario que el Cristo padeciese y entrara en su gloria, porque ellos no estaban creyendo en esa predicción, ¿verdad? Y vemos que en Lucas dice que los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban prediciendo los sufrimientos de Cristo y la gloria siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que los profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando, prediciendo. Ellos estaban escribiendo sobre Cristo, sobre el Cristo esperado en el futuro, y nosotros vemos que los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos están viendo la
el cumplimiento de todas esas profecías con Jesús, con Cristo. Y vamos a ver algunas profecías que se hacían sobre Cristo. Por ejemplo, en Lucas 4, 18 a 21, nosotros vamos a ver que Jesús mismo trae una promesa de allá del Antiguo Testamento y dice, hoy se ha cumplido. En Lucas 4, versículo 18 al 21. Espera un poco que encuentren el texto. Lucas 4, versículo 18 al 21. La palabra de Dios dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, él leyó un texto, un pasaje en el Antiguo Testamento, Jesús, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente, se sentó, todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces él les leyó una promesa que está en el Antiguo Testamento y les dice: yo soy el cumplimiento de esa promesa se está cumpliendo hoy, que Dios enviaría a alguien para proclamar las buenas noticias a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Pues Jesús está diciendo: yo soy el cumplimiento de esa profecía. Y vemos que en Primera de Pedro 1, también 10-12, dice así: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber a los profetas que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Entonces vemos que todas esas profecías eran apuntando para Cristo y esas profecías eran para nosotros, para darnos una esperanza. En aquel momento, la esperanza del pueblo de Dios era: va a venir un Cristo, va a haber alguien que va a libertar a los oprimidos, va a haber alguien que va a traer el reino de Dios. Y se cumplió, Jesús vino. Y ahí vemos que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Él no es un profeta como los otros. ¿Por qué? Porque es sobre Él quien fueron hechas las profecías del Antiguo Testamento. Y Él también es mayor que los otros profetas, porque Jesús no era meramente un mensajero de la revelación de Dios, como todos los demás profetas, sino que Él mismo era la fuente de la revelación de Dios. En lugar de decir, por ejemplo, los profetas, cuando se quería reconocer que esa palabra que ellos estaban dando venían de Dios, ellos tenían que decir siempre en el comienzo de la frase: así dice el Señor. Entonces, si era un verdadero profeta enviado por Dios, él tenía que comenzar su profecía hablando esta frase: así dice el Señor. Porque ahí él estaba demostrando que no era él mismo que estaba hablando, sino era con la autoridad de Dios. Era Dios que estaba enviando ese mensaje. Entonces, en lugar de decir como los profetas del Antiguo Testamento: así dice el Señor, Jesús, él podría comenzar la enseñanza con la autoridad divina, con la sorprendente declaración: pero yo les digo. Jesús no necesitaba decir: así dice el Señor. Él tenía más autoridad que esos profetas y él podía decir: pero yo les digo. Porque Jesús era el Dios encarnado, es el Dios encarnado. Entonces la palabra del Señor vino a los profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús habló con su propia autoridad, con la palabra eterna de Dios que Él nos reveló sobre el Padre. Entonces Jesús, Él es la revelación final de Dios para el mundo.
Entonces, en el sentido más completo así de la palabra profeta, ¿qué es un profeta? Si te preguntan qué significa un profeta, significa simplemente alguien que nos revela a Dios y nos transmite la palabra de Dios. Como así, Dios, Ivonne y ustedes. Dios me manda un mensaje y yo se la doy a ustedes, es como estoy profetizando, un profeta. Así funcionaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Significa alguien que nos revela a Dios y nos transmite la palabra de Dios. Entonces, Cristo es evidentemente un profeta de modo verdadero y completo. No hay cómo compararlo con los profetas del Antiguo Testamento. Y también porque Él es aquel que fue profetizado, predecido por todos los profetas del Antiguo Testamento, a través de sus palabras, sus acciones. Entonces todo apuntaba para Cristo y continúa apuntando. Y el ministerio de Jesús como profeta, Él continúa activo hasta hoy. No es porque Jesús subió al cielo que se acabó, no. Continúa hasta hoy, principalmente a través de la iglesia, porque fue el propio Jesús que prometió en Juan 14:12. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores allá hará, porque yo voy al Padre. Y también vemos en Primera de Pedro 2:9 que dice que la misión de los redimidos es anunciar la obra de aquel que los llamó de las tinieblas para su maravillosa luz. O sea, ese oficio de Cristo continúa activo hasta hoy a través de la iglesia, porque ahora es la iglesia, somos nosotros los cristianos que nosotros vamos a proclamar la palabra de Dios. Nosotros recibimos el mensaje de Dios que está también en su palabra y nosotros lo transmitimos a los demás. Entonces se continúa el oficio de profeta a través de la iglesia, porque es la iglesia que está proclamando la palabra de Dios. Entonces un profeta es aquel que nos revela a Dios y nos transmite la palabra de Dios. Entonces la iglesia está cumpliendo también con eso, de transmitir la palabra de Dios a las demás personas, el evangelio al mundo. Y nosotros vemos que Cristo está continuando su obra de revelación. Además que su oficio como profeta alcanzará su cumplimiento pleno y final cuando Él venga. Nosotros vamos a ver ahí el cumplimiento total de todas las profecías. Entonces nosotros tenemos promesas de que Jesús va a volver y esa promesa va a ser cumplida en Cristo. Entonces todo apunta para Cristo. Todo apunta para Cristo. Y también hay muchas personas que nosotros podemos ver ahora, ¿verdad? Hay muchas personas también que se llaman como profetas y tipo dicen palabras que a veces ni se cumplen, profecías, el fin del mundo va a ser en tal año y pasa la fecha y no pasa nada. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso y no decir que entonces ningún profeta sirve. No, la propia palabra de Dios nos dice que sí van a haber profecías, pero ellas deben ser analizadas de acuerdo con las escrituras. Analizar si aquella profecía hace sentido, si aquella profecía apunta para Cristo, si aquella profecía hace parte, está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos creer en algo que está más allá de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar por eso la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios a las personas, como era el oficio de profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos eran la voz de Dios prácticamente para el pueblo. Entonces nosotros aún podemos transmitir la palabra de Dios a las personas. Nosotros podemos aún meditar en la palabra de Dios para poder compartir con otras personas que necesitan escuchar también este mensaje del Evangelio y que necesitan también conocer que hay promesas para el futuro. Sería la venida de Cristo, de Jesús, de nuestro Salvador. Entonces hay muchas personas que nunca oyeron sobre esa promesa y es nuestro trabajo hacerlo conocido, hacer el Evangelio conocido. Entonces vamos a terminar con este oficio de profeta, Cristo como profeta, y el próximo estudio va a ser como sacerdote y como rey. Y si ustedes no, en cada estudio, si ustedes no comprenden alguna parte o tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden enviar también al grupo de WhatsApp
para que yo y las chicas vamos a estar respondiendo. Si hay algo tal vez que nosotros hablamos mal o algo que no se dejó entender para ustedes, y nosotros estamos para ayudarles a comprender mejor la palabra de Dios, ¿ok? No sirve de nada si solamente escuchamos o nosotros hablamos y ustedes no están entendiendo. Entonces queremos que ustedes entiendan que es lo más importante. Y es eso, nosotros estamos para ayudarles también a comprender si tienen alguna duda. Y vamos a orar para poder encerrar con ese estudio. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque pudimos conocer más de quién era Cristo, Señor, qué es lo que Él hizo aquí en la tierra, y sabemos que Él vino a proclamar tu reino, para que Él vino a proclamar las buenas nuevas, las promesas que tú tenías. Él vino para sanar, Señor, para hacer milagros, para libertar. Y nosotros sabemos que Él aún está haciendo todo esto, Padre, y también nosotros queremos ser usados, Señor, como tus instrumentos para llevar esa palabra, también las buenas nuevas a las personas que necesitan de ti. Que nosotros podamos, Señor, proclamar cada día quién es Cristo, cuál fue aquello que Cristo ya hizo en nuestras vidas, para qué es lo que Él vino, su sacrificio, la salvación que podemos tener a través de Él. Que nosotros seamos ese medio, que nosotros seamos tus mensajeros, Señor, aquí en la tierra, para que las demás personas puedan oír tu voz, para que las demás personas puedan conocer aquello que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Úsanos, Padre, usa nuestra boca para proclamar tus verdades, usa nuestra boca para alabarte, proclamando tu palabra, Señor. Y derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que hablemos con autoridad, Señor, tu palabra. Y nos ayuda, Señor, ayúdanos a cada día conocer más de tu palabra también, porque cuando más conocemos de tu palabra es que nosotros vamos a poder transmitir además a las demás personas que necesitan oírla. Y ayúdanos a tener cada día comprensión, entendimiento de tu palabra, de tus escrituras. Danos un amor para estudiar tu palabra, Señor, que es muy importante para la vida de nosotros como cristianos. Que tú estés dándonos un día bendecido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y un gusto ser parte de esa ayuda, ¿verdad? También en la iglesia. Y continúen orando por nosotras, que es nuestro último año y estamos en el proceso de escribir nuestro trabajo de monografía también de TCC, que sería como una tesis. Entonces, estamos en la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Chao.